Este contenido es un resumen de la clase de Eclesiología del Instituto Formadores de Líderes. Gracias al profesor Néstor Díaz, el teólogo responde, que me ha motivado a hacerlo en video. Bienvenidos al canal Bíblico Cristiano. El día de hoy exploraremos un apasionante viaje a través de la historia eclesiástica, adentrándonos en la época mejor conocida como la era de los mártires, la iglesia primitiva. Este periodo se extiende desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta la proclamación del Edicto de Milán. Es un momento de valentía, de testimonio, persecuciones y una fe inquebrantable. En la iglesia primitiva encontraremos una comunidad cristiana en su edad dorada, enfrentando desafíos internos y externos, perseverando y dejando un legado que ha trascendido siglos tras siglos. Así que acompáñanos en este fascinante recorrido por el contexto geográfico e histórico y los problemas que afrontó la iglesia. Juntos descubriremos cómo se organizaba, su liturgia y los extraordinarios hombres y mujeres que lideraban en esta época. Así que justo ahora nos sumergimos en una historia inspiradora que ha servido de modelo para todas las generaciones de creyentes hasta hoy, 2023. Bajo la sombra del Omnipotente. Soy Biblia. No podemos hablar de la iglesia primitiva si ni siquiera entendemos qué es la iglesia primitiva. Este es el nombre que recibe el periodo inicial de la historia eclesiástica, desde su origen en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos en el aposento alto. Esta era es considerada como la era dorada de la comunidad cristiana y sirve de modelo para todas las demás a lo largo de los siglos. A pesar de las persecuciones, la iglesia pudo conquistar el mundo antiguo y nos dejó una profunda tradición. Pudiéramos preguntarnos entonces de dónde a dónde abarca la iglesia primitiva. Aproximadamente 283 años, desde el año 30 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo, cuando se emitió el Edicto de Milán. Durante este lapso, el Imperio Romano estaba en su mayor apogeo, pero también se enfrentó a dificultades internas y tensiones con la iglesia cristiana. Si te has preguntado cuál es el contexto geográfico en que esto ocurrió, el contexto abarca todo el mundo mediterráneo, especialmente los territorios del Imperio Romano, incluyendo Palestina como su centro. En cuanto al contexto histórico, fue una época de expansión del Imperio Romano y de persecución a la iglesia. Aparecieron falsos maestros que intentaron distorsionar el mensaje cristiano, mientras que la intolerancia estatal romana perseguía arduamente a los cristianos. La iglesia apostólica se identifica como la etapa inicial de la historia eclesiástica, con los apóstoles como figuras centrales. Cualquier comunidad que se identifique con la comunidad apostólica era considerada como ortodoxa. Esta propone una forma litúrgica básica, por ejemplo, el día de reunión y las doctrinas apostólicas que más tarde conformó el canon del Nuevo Testamento. La iglesia apostólica se extendió bajo el liderazgo de figuras prominentes como el de Pedro, el de Jacobo y el de Juan. Además que los primeros cristianos compartieron sus bienes y se preocupaban por las necesidades de los demás, creando programas de asistencia social para los más vulnerables. El culto se siguió un modelo sinagogal con reuniones el día domingo y una vida devocional integral sustentada en la oración, la alabanza y la enseñanza apostólica. Pero ¿cómo estaba estructurada la iglesia apostólica? La organización eclesial primitiva se basaba en dos categorías ministeriales: los administrativos, es decir, los diáconos, y los carismáticos, es decir, los apóstoles, pastores y maestros. Pero en la iglesia primitiva no todo era color de rosa, sino que también ella enfrentó problemas externos e internos. La iglesia primitiva enfrentó desafíos internos como falsos maestros que intentaron diluir el mensaje cristiano. También se enfrentó a las calumnias y persecuciones por parte de la sociedad y el Estado romano, lo que llevó al martirio de muchos creyentes.
Sin embargo, estas dificultades fortalecieron la fe de la iglesia y dejaron un legado valioso. Podemos datar la era de los mártires desde el año 35 hasta el 313 después de Cristo. Primero, por parte de las autoridades judías y luego por el Imperio Romano. Muchos cristianos murieron como mártires, pero su testimonio fue una punta de referencia para las generaciones posteriores, lo cual nos lleva a los creyentes a tratar de defender nuestra fe. Los padres apologistas fueron hombres que defendieron la fe cristiana ante los tribunales y respondieron a las objeciones y prejuicios de la sociedad. A través de su labor sentaron las bases de la ortodoxia cristiana y la apologética como disciplina teológica. Desde el año 90 hasta el 253, Clemente de Roma, Hermas, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros, quienes conservaron el depósito de la fe y fueron garantes de la tradición apostólica. La experiencia de la iglesia primitiva expresó su vida devocional a través de sencillos servicios. El culto logró prácticas como la oración, el bautismo por inmersión, la cena del Señor y las comidas. La estructura organizativa de la iglesia era presbiterial como segmentación dual de obreros administrativos y carismáticos. ¿Cómo estaba compuesta socialmente la iglesia? Es una pregunta que debemos hacernos. La fe se propagó principalmente entre la clase media, baja y los esclavos. La igualdad proclamada por el discurso eclesial preocupaba a las autoridades. Además que los servicios se celebraban en las catacumbas por las persecuciones, ya que el gobierno romano no los veía con ojos buenos y perseguía a los creyentes para devorarlos. También las mujeres tuvieron un papel relevante en las esferas ministeriales, especialmente en el ministerio de la asistencia social. Mientras los creyentes estaban en las catacumbas, entonces hacían arte, no perdían el tiempo. Esas artes que los creyentes hacían es un mudo testimonio de la fe que guardaban aquellos creyentes, siendo el ictus su símbolo más reconocido. El pez, tú lo has visto, el pez, que sus palabras en griego hablan del ictus, que quiere decir el Cristo. Pero esto llevó a la iglesia a un avance evangelístico. El alcance evangelístico de la iglesia primitiva se dio en diversos frentes, incluyendo aulas académicas, por ejemplo, debates para poder alcanzar a más personas a través de expresiones artísticas y culturales y atención a los sectores marginales y el campo de la predicación pública acompañadas de señales milagrosas. Todo esto como mecanismo para poder transmitir el mensaje o expandir el mensaje de Dios. Dentro de los grandes exponentes se incluyen figuras masculinas y femeninas de gran relevancia en diferentes áreas. Por ejemplo, en la hermenéutica y la teología tenemos a Pablo y a Juan. Fueron referentes importantes. Además, figuras como Clemente Romano, Hermas, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes, entre otros. Además, encontramos apologistas, que entre ellos se destacan Tertuliano, Arístides, Justino Mártir, Policarpo, entre otros. Pero también encontramos a los misioneros y al evangelismo, como a Pablo, a Felipe el evangelista. Fueron líderes destacados. Y dentro de los predicadores del púlpito encontramos a Ignacio de Antioquía y Policarpo. Se destacan como predicadores importantes. Pero también encontramos exponentes femeninas de la iglesia primitiva. Entre ellas se incluyen a Julia, a Junia, a Priscila, a Cecilia, a Dorcas, a María de Roma, a Trifena, Tecla de Iconio, Flavia Domitilia, Perpetua y Felicitas, quienes sirvieron como instructoras, predicadoras, maestras y también enfrentaron el martirio por su fe. Así que las mujeres jugaron un rol importantísimo en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia primitiva es un testimonio de valentía y persecución de fe en medio de la persecución y entre los desafíos.
Sus líderes y creyentes dejaron un legado valiosísimo que ha servido de inspiración para las generaciones posteriores. La labor de los padres apologistas y el depósito de la fe fueron fundamentales para el desarrollo de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Su historia es una fuente de inspiración y aprendizaje para todos los cristianos hoy. Espero este contenido haya sido edificante para ti, nutritivo y refrescante. Dios te bendiga y sígueme para más contenido.